Buenas tardes, nosotros les vamos a presentar el caso físico número 5. Mi nombre es Deila Ruiz y el de mi compañero es Diego Castillo con números de carnet 20912 y 20764 respectivamente. Para empezar vamos a realizar el análisis del video que se nos presentó en el caso físico para analizar y resolver. El propósito era encontrar la altura de la cual se debía tirar el Minium desde estas escaleras para poder golpear un timón a cierta velocidad angular que se nos mostraba en el video. Para empezar, tomamos que, aunque es irrelevante en nuestro análisis por cómo lo tomamos, pero tomamos que el medium se desliza desde una velocidad inicial cero, o sea, aparte del reposo. También nos dimos cuenta que la altura de las escaleras que se muestra en esta parte del video no es suficiente como para impartir esa velocidad angular que se muestra en el video Para seguir, todos estos choques que se miran en su desplazamiento horizontal se pueden tomar como innecesarios a la hora de analizar el problema porque medimos con tracker la velocidad horizontal del Minium al principio y durante su recorrido y vemos que a pesar de todos los choques que sufren su desplazamiento horizontal, su velocidad no cambia, o sea, no le imparten una desaceleración, por lo cual podemos concluir que todos esos choques fueron choques completamente elásticos. Por lo tanto, podemos asumir, y así lo hicimos, que el timón estaba justo después de finalizar el plano inclinado, que fue el recorrido que el Minium recorrió desde la altura que nos están pidiendo. Y todos estos choques, como dije antes, fueron completamente elásticos, a la excepción de cuando golpeó el timón, que después, o sea, inmediatamente después de que golpea el timón, sí pierde velocidad. Entonces, lo que hicimos para poder saber la altura que nos pedían fue calcular la velocidad angular del timón y la velocidad tangencial del Minium después del impacto. Entonces, de esta manera, con las velocidades angulares y tangenciales, pudimos calcular la energía cinética del Minium después de la colisión con el timón y la energía rotacional del timón. De esa manera, pues se desarrolló el planteamiento del problema que dice que para este problema fue necesario encontrar la velocidad angular del timón del barco y la velocidad tangencial del Minium después de su colisión con el timón, ya que gracias a esto pudimos calcular las energías que nos pedían y por último saber que la energía potencial iba a ser la suma de estas dos y gracias a una de las fórmulas de la energía potencial que dice que la energía potencial es igual a la altura por la masa por la gravedad es igual a la energía potencial. Entonces, de esta manera solo despejamos h, que es la altura, y conseguimos la altura que nos pidió. Claro que hicimos algunos supuestos para analizar el problema. El primero fue que los Minions en promedio miden 1.2 metros de altura y pesan aproximadamente unos 25 kilogramos. Esto lo averiguamos gracias a nuestras exhaustivas búsquedas en Google acerca de datos sobre los Minions. Sin embargo, no encontramos cuál era el peso exacto de cada uno de los Minions. Entonces buscamos el promedio del peso de los niños que miden aproximadamente 1.2 metros de estatura y con eso, y eso fue lo que usamos para determinar el peso de los niños. Eh, También, como se muestra en el video, el Minium que se resbala no posee ningún tipo de adherencia al suelo por el producto de protección solar que usó anteriormente. Por lo tanto, se asume que no hay fricción o bien esto es despreciable. El tercer supuesto que hicimos fue que durante el recorrido horizontal, este colisiona con diversos objetos, en minions, pelotas y otras cosas.
Sin embargo, midiendo su velocidad, observamos que esta es constante durante todo el recorrido. Por lo tanto, podemos asumir que todos los choques que realizó fueron completamente elásticos, como habíamos dicho en el análisis del video. 4. Se indicó, como se indicó en el supuesto anterior, la velocidad al inicio y al final del desplazamiento horizontal son la misma. Por lo tanto, se asume que el timón se encuentra inmediatamente después del recorrido sobre el plano inclinado. 5. Para la inercia del timón se tomó la inercia de un anillo para calcular pues la velocidad angular de este. 6. Se asume que la aceleración gravitacional es 9.8 metros por segundo al cuadrado. 7. Se asume que la energía del minion se conserva hasta el punto en que colisiona con el timón. Por lo tanto, la energía rotacional del timón más la energía cinética del minion después de la colisión va a ser igual a la, o sea, la suma va a ser igual a la energía potencial al principio del sistema, o sea, en la altura máxima. Y 8, en promedio los timones de madera XL de los barcos, como en el video, miden aproximadamente 63 centímetros y pesan 2.665 kilogramos. Tomando en cuenta esto y haciendo una regla de 3, se estima que aproximadamente un timón de 1.77 metros tendrá una masa de 7.47 kilogramos, que esto, o sea, el radio del timón se calculó a través de la herramienta Tracker. Y pues básicamente las mediciones se tomaron o se realizaron con el software de Tracker. Se tomó el video, se insertó en Tracker, se colocó una vara de calibración. Tomamos como referencia la altura del Minion piloto, que obviamente ya la conocemos, que es de 1.2 metros. En base a esto, pues pudimos tomar las demás medidas, como por ejemplo el radio del timón, como lo dijo mi compañero con anterioridad. El primer dato que tomamos con este video fue el de la frecuencia. La frecuencia fue tomada un punto inicial de la circunferencia, se tomó el tiempo en el que regresaba al mismo punto, y ya que este video corría muy rápido, tuvimos que guiarnos por los frames, y así fue como tomamos el periodo de este video. Ingresamos el periodo a la fórmula de la velocidad angular, que como ustedes saben es igual a 2pi partido el periodo, y así fue como obtuvimos la velocidad angular para proceder con los cálculos que se tenían que realizar. La velocidad tangencial se obtuvo, pues obviamente midiendo la distancia y el tiempo en el que recorría esa distancia. Así fue como obtuvimos esta gráfica de acá de distancia partido tiempo. Obtuvimos la pendiente de la gráfica, y así fue como obtuvimos la velocidad del Minion, que era el proyectil. Ahora bien, usando los datos obtenidos gracias al análisis del video en Tracker, como la velocidad angular del timón y la velocidad tangencial del Minion, más los otros datos explicados en los supuestos de este ejercicio, se pudo calcular primero la velocidad rotacional del timón usando la inercia del anillo mencionada previamente. También se utilizó la velocidad angular del timón, que esta fue calculada en Tracker, y se multiplicó por un medio y así se obtuvo la energía rotacional. Para la energía cinética, pues usamos la masa del Minion, que igual fue mencionada en los puestos, la velocidad tangencial de este después de la colisión, que también fue calculada en Tracker y se dividió entre 2.
Para finalizar, la energía potencial iba a ser igual a la suma de la energía rotacional más la energía cinética, y esta a su vez iba a ser igual a la masa multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura. Sabiendo la masa del minion, asumiendo que la gravedad es 9.8 y sabiendo cuál es la medida de la energía potencial, pudimos saber fácilmente cuál era la altura despejada. Y pues la explicación de este caso físico, se consideraron varios métodos para poder realizar este caso físico y al final se eligió el de la conservación de la energía, porque una de las fórmulas de la energía potencial se puede calcular la altura. Gracias a esta fórmula de energía potencial se puede calcular la altura. Y ya que se evaluó que el objeto pues, no pierde velocidad, se asume que tampoco pierde energía hasta después de la colisión, obviamente, del timón. Por lo tanto, pues, la suma de energía rotacional del timón y la energía cinética del minion después de la colisión son iguales a la energía potencial. Y pues, habiendo ya deducido el plan de acción, se empezaron a considerar los supuestos que ya fueron mencionados con anterioridad. Se emplearon estos supuestos y tales como el minion que se resbalaba, no poseía ningún tipo de adherencia a la superficie, por lo cual se asume que no hay fricción, como que la energía del minion se conserva hasta el punto de colisión con el timón del barco. Y posteriormente se pudo calcular la energía cinética y rotacional mencionadas. Después de tener todas las medidas, se procedió a realizar los cálculos de energía rotacional, cinética y potencial para poder calcular la altura mínima necesaria con la fórmula de energía potencial. Las conclusiones de este caso físico son: las películas animadas no respetan las leyes de la física. En el video se puede observar que la altura de las escaleras eran muy bajas comparadas con la altura mínima que se requería según los cálculos obtenidos. El minion que iba a colisionar con el timón del barco presentó una velocidad constante en el plano horizontal antes de colisionar con el timón. Entonces se puede concluir que todos los choques anteriores fueron completamente elásticos. La fricción era despreciable por el bloqueador solar que el minion se había aplicado, pero en realidad no existe un bloqueador solar o líquido que haga reducir el coeficiente de fricción a cero. Muchas gracias. Muchas gracias.